¿Cómo están, hermanos? Buenos días. La gracia del Señor nos sigue sosteniendo. Espero que esa gracia te haya fortalecido esta semana y en esa gracia te hayas refugiado. Un domingo más que nos reunimos a través de estos medios y agradecemos al Señor la oportunidad de compartir y ser expuestos a su palabra. Una palabra que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios que nos santifica, la palabra de Dios que nos fortalece, la palabra de Dios que trabaja en nosotros los creyentes. La palabra de Dios que es verdad. La palabra del Señor que nos muestra esta gracia abundante en la cual estamos firmes y a través de la cual el día de hoy tú y yo seguimos siendo aceptados ante su trono solo por su gracia. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy la exposición bíblica, como dice allí en la pantalla, una gran respuesta. Y vamos a estar basando esta exposición en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Te invito entonces que puedas ir por tu Biblia, por tus apuntes, por tus lápices y estar atentos a la voz del Señor, no la voz mía, sino lo que el texto, la palabra del Señor nos indica. El Evangelio de Marcos vamos a estar exponiendo en esta serie de mensajes, hoy día ya el número 56. Y fiel es Dios, que hablará a tu corazón, a tu mente y a tu voluntad, para que le glorifiques. Capítulo 12 entonces, versículos 28 al 34, dicen así. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oramos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, oramos en esta hora, dándote gracias por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Mas, Padre, nuestro entendimiento es limitado para comprender tus verdades. Por tanto, pedimos que en tu gracia, tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades. Y estas verdades santifiquen nuestra vida, fortalezcan nuestra débil fe y respondan para la gloria tuya. Te alabamos y te glorificamos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. Amén. Una gran respuesta es lo que tenemos para el día de hoy. Y hermanos, ¿te has preguntado o te ha sucedido alguna vez que te has quedado sin respuestas? Quizás te ha sucedido, a mí me ha sucedido. Hay veces, o porque no, derechamente no sabemos la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, o porque no conocemos la respuesta, no conocemos el contenido,
o simplemente porque no nos atrevemos a responder. Hay veces que nos quedamos sin respuesta. Sin embargo, hay otras oportunidades en donde hemos creído saber la respuesta. Y una vez que escuchamos la pregunta, nos dimos cuenta que en realidad no sabíamos nada. Típico cuando estábamos en el colegio, ¿recuerdas? O estás todavía estudiando, fanfarroneando que no sabíamos todas las cosas y no estudiamos lo suficiente, porque según nosotros sabíamos. Y cuando nos entregaron el examen para realizarlo, nos dimos cuenta que poco y nada sabíamos. Por lo tanto, poco y nada contestamos. No hay nada peor, hermano, que creerse que uno sabe cuando nunca supimos nada. Y finalmente las expresiones, yo pensé que sabía, o estaba seguro que conocía esto, y no sabíamos nada, es lo que finalmente escuchamos. Bueno, no es tan grave cuando se trata de la respuesta a un examen, pero cuando se trata de aquel momento en que tenemos que dar la respuesta para lo más importante que hay en la vida, cuando dar esa respuesta o no tiene implicancias en nuestro día a día y en la eternidad, y nos quedamos sin respuesta, entonces no es cualquier tema. Precisamente en una situación muy parecida a la que te estoy introduciendo, el día de hoy vamos a estar compartiendo la historia y el pasaje en donde un escriba, un religioso, que eran parte del Sanedrín, al igual que los fariseos y los saduceos, se acerca al Señor Jesús con todo el conocimiento que un escriba tenía de la ley. Y cuando Jesucristo le presenta la situación y lo pone en el contexto más importante que él podía tener, en la circunstancia más relevante que este escriba se iba a ver envuelto en su vida, no supo cómo responder y se quedó con su propia e insuficiente respuesta. Una gran respuesta es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo te invito, hermanos, para que nos quedemos con lo siguiente. Aquel que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de Dios. Aquel que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de este Dios vivo. Y lo vamos a estar viendo 3 razones. ¿Por qué solamente nos debemos y debemos reconocer la respuesta al Evangelio? Primero, porque las demandas de Dios son muy altas. Segundo, porque nada de lo que hagamos es suficiente. Y tercero, porque solamente hay una respuesta correcta. Una gran respuesta. Aquel que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de Dios, porque las demandas de Dios son muy altas. Y yo te invito, hermanos, entre los versículos 28 al 31, vamos a estar viendo cuáles son las demandas de Dios. ¿Por qué entonces debemos responder al Evangelio? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar.
El escriba estaba allí en el templo. Recordemos que todavía estamos en aquel día martes, un largo día hasta acá. Jesucristo sigue estando en el templo, en donde había recibido la visita de los principales líderes del Sanedrín que habían cuestionado su autoridad. Luego recibió la visita de los fariseos y de los herodianos, quienes vinieron con palabras de adulación. Luego vinieron los saduceos, quienes le preguntaron y quisieron llevar al Señor Jesús al ridículo con el tema de la resurrección. Y cada uno de ellos recibió la respuesta adecuada. Y ahora finalmente otro miembro del Sanedrín, un escriba, viene delante del Señor Jesucristo. El escriba escucha, reconoce la respuesta que le había dado Jesús a los saduceos y se da cuenta que Jesucristo le había respondido bien y se acercó al Señor. Porque parecía que los fariseos se habían alegrado al ver a los saduceos sin triunfo delante del Señor. Simpatizaron con el maestro, ellos se reunieron y enviaron a este escriba. Mateo 22:34, que es un pasaje paralelo, dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: vino este hombre, experto en la ley, vio que había respondido bien ante los saduceos, lo oyó, evaluó lo que Cristo dijo y se acercó. Primera vez que vemos un individuo, alguien solito acercándose a Jesucristo. Hasta acá solamente habíamos visto grupos que se acercaban al Señor allí en Jerusalén. Y viene el escriba y le hace la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los judíos, los fariseos, los escribas que pertenecían a ellos, tenían una cantidad de mandamientos y leyes que habían añadido, y a ellos les costaba mucho ponerse de acuerdo cuál era el mayor. Porque cuando uno habla de los mandamientos, generalmente a nosotros se nos vienen los 10 mandamientos a la mente, pero en el sistema religioso judío, ellos habían creado 613 mandamientos. Escúchame, 613 mandamientos, por lo cual querían distinguir cuál era el más importante y el primero de todos. Porque aun cuando tenían muchos mandamientos, ellos, los judíos, gustaban de ser concisos y resumir las enseñanzas. Jesús, de hecho, le había dado muestras a ellos de esto, cuando, por ejemplo, en Mateo 7:12 le dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sí, tenían muchos mandamientos, pero ellos acostumbraban a resumir los mandamientos en frases cortas para poder entenderlas. Y Jesucristo constantemente hacía esto, como acabo de leerlo. ¿Cuáles eran las intenciones de este escriba? A todas luces pareciera que querían identificar cuál era el mandamiento más grande, el principal de todos, a fin de conocer lo que según Jesús sería el resumen de la ley de Dios para todos. Por lo tanto, vienen a probar a Jesús para decirle: a ver, ¿cuál es tu resumen? ¿Cómo tú nos resumirías la ley? Y Jesucristo, en versículo 29, le responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Jesús cita directamente desde el Pentateuco, que están los 5 primeros libros de las Escrituras, específicamente Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje es muy conocido en la religión judía y es conocido como la Shema porque presenta a los judíos al Dios Todopoderoso y es la base de su religión monoteísta. Nuestro Dios uno es. Y es muy importante, tanto como para nosotros los cristianos podría ser el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles, por ejemplo. Porque, como les decía, comienza estableciendo la base de la creencia judía. Hay un solo Dios y es nuestro. Pero además, ese Dios de ellos era personal e involucraba todos los aspectos de la personalidad de la persona, porque Dios demandaba amor desde las emociones, desde el espíritu, desde la inteligencia, desde la voluntad. La actitud para con Dios está relacionada entonces no con el aprecio, no con el respeto, no con el reconocimiento, sino con el amor, la búsqueda incesante del bienestar para Dios. Y a través de todo el ser, a través de la plenitud de la existencia de cada ser, Dios le exigía y demandaba a los judíos y ojo con esto, porque Dios dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, no con todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Nos lleva a ver que esto los rasgos de la personalidad son solamente no son los medios, sino que son la fuente de donde nace el amor a Dios. No es que yo utilizo mi personalidad para amar a Dios. Desde mí debe nacer el amor a Dios. Jesucristo lo dice que este es el principal de todos los mandamientos. Hermanos, entre tanta enseñanza que los creyentes tenemos y distintos temas que se relacionan entre sí y convocan nuestra fe, qué bueno es que los creyentes, que los que estamos en Cristo, nos enfoquemos en lo principal, en la prioridad que nuestra vida debe tener. Amar a Dios con todo nuestro ser. Realmente es el amor a Dios, buscar su gloria, buscar su bienestar, la prioridad de tu vida. Es para ti la meta a alcanzar día a día, desde que despiertas, cuando te levantas, cuando piensas lo que vas a hacer durante el día, cuando reaccionas ante las vicisitudes. ¿Es amar a Dios? ¿Cómo está respondiendo tu vida ante el amor a Dios que Él demanda? El segundo es semejante, le dijo Jesús al escriba. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. El segundo es semejante, ambos están unidos por la acción de amar
Y además que ambos representan las dos partes del decálogo, ¿no? Los 5 primeros mandamientos tienen que ver con amar a Dios, los 5 segundos o del sexto en adelante tiene que ver con amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos del prójimo tenemos que estar claro qué significa el prójimo. Y este escriba que estaba escuchando, para los religiosos judíos, dentro de su contexto, tienen la noción o tenían la noción de que el prójimo estaba relacionado con alguien dentro de la comunidad judía, sea tanto de nacimiento o extranjero, pero tenía que ser judío. Para un judío un prójimo era alguien de su comunidad. Al menos así en Levítico 19 y 18 el Señor lo narra. Sin embargo, el Señor Jesucristo había ampliado los márgenes de quién es el prójimo. Am, y vemos en la enseñanza, ¿te acuerdas del buen samaritano cuando este religioso quería autojustificarse? Diciendo, no, pero el prójimo era de la comunidad judía, por lo tanto un samaritano no se podía. Bueno, el Señor extiende esta enseñanza y percibe y establece a los samaritanos y con eso a todos los que no son de religión judía como también prójimo. Eso era amar al prójimo y estaba relacionado directamente con negarse a sí mismo simultáneamente. Ambos mandamientos son los mayores, así Jesús lo indica. Y que y estando en estos, se encuentra el creyente en la plena voluntad de Dios. Por tanto, les dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. A ese Dios, a ese único Dios, a ese nuestro Dios, Jesucristo les dice, debían responder a sus demandas, no con rituales, no con sacrificio, sino con amor hacia Él y hacia el prójimo. Hermanos, estamos en una sociedad en donde todo gira en torno a nosotros. En nuestras decisiones son planteadas muchas de ellas para satisfacer nuestras propias necesidades. Hemos decidido crecer en un lugar, hemos decidido tener las cosas que tenemos, dedicarnos a lo que nos dedicamos, comer lo que nos place, hacer lo que queremos para satisfacer nuestra vida, nuestras necesidades, todo centrado en nosotros. Y nos encontramos con la enseñanza del Señor, que va en dirección, escúchame, en dirección opuesta a todo lo que te has planteado en la vida, a todo aquello que estás haciendo y has estado haciendo por años. Dios te está diciendo, no es ese el camino. Has estado fuera de mi voluntad todos estos años. Todo, hermano, gira en torno a ti. Dios te demanda que le ames y ames a los demás y que eso lo patentes de forma certera con tu vida y con tu mente, con tus emociones, con toda tu voluntad, con toda tu inteligencia para amarlo a Él y amar al prójimo de la misma forma que tú te amas. ¿Cuál es tu respuesta y cuál ha sido tu respuesta durante este tiempo? Oh, el Señor nos insta vez tras vez, vemos en la Escritura esto de estar juntos en armonía, esto de amarnos mutuamente, esto de animarnos, de amonestarnos mutuamente, de hacer el bien al otro de manera mutua. ¿Cuánto de eso realmente es una realidad en tu vida?
Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oh, Dios se agrada de esos sacrificios, de la ayuda mutua, de hacer el bien, de amarle a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente, con todo. Hermano, es posible que al ver la demanda clara y objetiva que Dios está haciendo sobre tu vida, porque eso es lo que Él te ha estado demandando desde siempre, y puede que lamentablemente toda tu vida y desde siempre hayas estado yendo hacia otra dirección, hacia tu dirección, y hayas toda tu vida estado lejos de la voluntad de Dios. Oh, hermanos, aquel que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de Dios. Porque las demandas son muy altas, pero además porque nada que hagamos es suficiente. Versículos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. El escriba aprueba la respuesta de Jesús en términos teológicos, pero también en términos éticos. Él le dice que uno es Dios. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Él está replicando, escriba, evocando a Deuteronomio 4:35, donde dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Jesucristo estaba presentando por primera vez lo que habían sido dos mandamientos separados. El Maestro los mostraba por primera vez juntos como la perfecta voluntad de Dios. La verdad que Jesucristo estaba presentando estaba siendo reconocida por el escriba, ya que él también entendía que más que las formas, Dios estaba centrado en el todo del hombre. Y Dios no solo demandaba las formas, los rituales, sino que el todo del hombre. El pueblo de Dios, Israel, había instaurado el sistema sacerdotal, porque Dios se lo había demandado de esta forma, para remisión de sus pecados, para ser limpios delante de Dios a través de los sacrificios. Y estaban ellos habituados a hacerlo. Tanto habituados estaban que ya no tenían o ya no le tomaban real sentido a los sacrificios. Y se nota que que es docto en las Escrituras, este escriba, conocía el pensamiento de Dios. Y cuando dice que amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, él enseguida se le vino la escritura, por ejemplo, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Por lo tanto, es increíble, hermano, y me encanta ver a este escriba que tenía tanto conocimiento de la escritura que él pudo relacionar inmediatamente las palabras de Jesús. Y él dijo, ante esto, él respondió y dijo, "Oh, maestro, bien, verdad has dicho". Y esto me hace pensar algo, hermanos. Porque nosotros, hermanos, los creyentes, hacemos tradiciones y rituales tan fácilmente
que nos es cómodo verdaderamente pensar que un ritual pasa a ser un sistema que debemos cumplir. Sin embargo, la demanda de Dios es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, cuando tú y yo hacemos de nuestro cristianismo un set de normativas, de acciones, de conductas, olvidamos lo que Dios demanda de todos, porque lo que Él demanda es el todo y centrar la vida en su gloria, en su bienestar, en el bienestar del otro. Y eso es más que todo y cualquier cosa que tú y yo podamos hacer. Eso es lo primero. Y eso es lo que debemos recordar. No es el decir que somos cristianos, no es postear una frase bonita, no es ser parte de un grupo, no es hacer tal o cual cosa, es servir con la vida, renunciar a uno mismo, entregarse con todo al otro y entregarse con todo al Dios de los cielos. Todo tu ánimo, todas tus emociones, toda tu mente, toda tu voluntad a Él, amando a quienes te rodean como Cristo lo hizo. Vivir para ellos, para servirles, con amor, con gozo, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con dominio propio y en paz. Amarles unos a otros como Cristo nos amó. Dejando de lado sacrificios, dejando de lado los rituales, aquellos holocaustos, sino que con el corazón, con la mente, con las fuerzas, amar. A mí me llama mucho la atención, queridos hermanos, pensar un poquito, por ejemplo, en la primera iglesia, la iglesia primitiva que estaba leyendo aquí el Evangelio. Porque para nosotros desde 2000 años después es fácil decir, bueno, no relacionar esto con los sacrificios, con nuestra vida, con los holocaustos en el templo, porque están lejos de nuestra cultura. Sin embargo, los que estaban leyendo, los hermanos, hermanos tuyos y hermanos míos, leían este Evangelio en el primer siglo. Y ellos se habían convertido desde el judaísmo. Y una de las evidencias de su fe de estos hermanos fue dejar los ritos, sus costumbres. Dejaron toda su vida para ir en pos de aquel que había resucitado y abrazaron la fe en el Cristo de la gloria. Ellos eran los que estaban siendo reforzados con esta enseñanza. Ahora en esta nueva creencia, porque la presión debió haber sido muy grande para ellos. Estaban todavía el templo de Jerusalén, este iba a ser, y el sistema sacrificial estaba todavía siendo ejecutado cuando los hermanos recibían esta carta, este evangelio. El templo de Jerusalén más tarde iba a ser destruido y se iba a acabar el sistema sacrificial, pero ellos realmente, si pensamos en ellos, nos enseñan de qué se trata todo esto, de manera literal. No más sacrificios, amar a Dios. Cuando tú y yo nos encontramos con las demandas de Dios, tenemos que reconocer que nada de lo que hagamos es suficiente. Porque amarle es más que todos los sacrificios y todos los holocaustos. El que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de Dios. Las demandas son muy altas y nada de lo que hagamos
es suficiente. Y más aún, solo hay una respuesta correcta. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, porque él le dijo, bien maestro, sí, amar a Dios y amar al prójimo es por sobre cualquier sacrificio y cualquier holocausto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y estuvo de acuerdo con el Señor Jesucristo, el escriba. Él estaba convencido que Jesús hablaba la verdad. Es más, como lo vimos, lo corroboró bíblicamente. Todo lo que Jesús decía, él bíblicamente se lo corroboró. Y Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios. El haber respondido de manera sabia lo hizo acreedor a este escriba del título, no estás lejos del reino de Dios. Sin embargo, él no estaba en el reino de Dios. Su conocimiento, el del escriba, su actitud, su apreciación, no lo hizo entrar en el reino. El escriba no reparó en ningún momento en esto que debía ser o que él debía haber puesto atención y no lo hizo. La demanda de Dios es tan alta que no hay nada, no hay sacrificio, no hay holocausto que sea suficiente para poder cumplir la demanda de Dios. Él no entendió que él no podría amar a Dios con todo lo que Dios le demandaba. El escriba comprendía que tenía que hacerlo, pero no comprendió que no podía hacerlo. La autosuficiencia lo mantuvo no lejos, cerca del reino de Dios, pero solo cerca. Hermanos, las demandas del Dios vivo y verdadero son que el creyente, que tú y yo, sus hijos, le amemos con todo nuestro ser. Eso incluye que le amemos con honestidad, sin hipocresías, con integridad, con santidad. Y para que esto se lleve a cabo, debe ser hecho constantemente, siempre, en todo momento. Cualquier otra cosa que tú y yo estemos dando nos mantiene cerca del reino de Dios, pero no en Él. Por tanto, debes comprender que no es suficiente conocer la verdad, como el escriba la conocía, estar de acuerdo con las demandas de Dios, como el escriba estaba de acuerdo con las demandas de Dios. O quizás incluso alcanzarla, como muchos a través de sacrificios y holocaustos la hacían. No es suficiente conocer, hacer, ofrendar, dar. Solo la suficiencia de Cristo, la obra sobrenatural de Dios puede transformar tu vida, puede transformar tu corazón, tu mente, tus fuerzas para centrarlo solamente en Él. Y Él solo lo puede hacer posible. Y tú puedes que estés de acuerdo con las demandas de Dios, que te haga sentido el plan de Dios. Puedes citar incluso, corroborar con las Escrituras lo que Cristo dice,
pero aún así puede que estés fuera del reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios, para cumplir las demandas de Dios, solo suficiente es la gracia que encontramos en el madero de la cruz, pagando por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Este escriba de seguro no había escuchado las primeras palabras de Jesucristo. Cuando él hablaba del reino de Dios allá en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:4. Oh, hermanos queridos, Dios, ante el problema de tu insuficiencia, respondió con la suficiencia de la obra de su Hijo. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu gran respuesta? Solo la confianza que Dios te transforma y te sostiene para amarle con todo tu ser, de manera constante. Y todo esto debido a la obra de Cristo. Tu confianza plena en la obra del Hijo de Dios y tu arrepentimiento, tu cambio de mente, reconociendo tu autosuficiencia o quizás tu indiferencia todo este tiempo, que tu competencia y que tus méritos son insuficientes. Y Dios abre las puertas del reino, perdonándote, reconciliándote, justificándote, santificándote, glorificándote para su gloria. Y Él producirá aquel cambio de amor hacia Él, aquel cambio de amor en ti hacia el prójimo. ¿Cuál es tu respuesta? Te recuerdo que el que está en Cristo reconoce que solo la respuesta al Evangelio permite cumplir las demandas de Dios, porque las demandas son muy altas, porque nada que hagamos es suficiente, porque solo hay una respuesta correcta. Que el Señor te guíe, el Señor te sostenga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos encontrar la respuesta a nuestra vida. Oh Padre, porque por mucho tiempo quizás nuestra autosuficiencia ha venido a controlar nuestra mente, nuestro corazón. Estando de acuerdo contigo en muchas cosas, no nos hemos rendido a ti. No nos hemos considerado insuficientes y no hemos corrido a la suficiencia de Cristo. Mas, Padre, gracias por tu palabra, porque tus demandas no cambian. Sin embargo, tú abriste la posibilidad de que hoy día nosotros, pecadores, por la suficiencia de tu Hijo, podamos entrar al reino tuyo y ser sostenidos para amarte y amar a los demás. Te bendecimos y te glorificamos. Sostén nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, siempre es un gusto saludarte. Espero que esta semana puedas estar siendo sostenido, sostenida por el Señor. El día martes nos reencontramos en nuestro estudio bíblico de Romanos y también en nuestros grupos pequeños nos sostenemos mutuamente. Van a estar esta semana también las reflexiones
para que podamos estar siempre meditando en la palabra del Señor y solo ella, solo el Señor, mediante su Espíritu, nos consuela, nos anima y nos fortalece. El Señor te bendiga.